Hola, buenos días. Este vídeo es un vídeo que intenta realizar una introducción principal a la programación en Ecore. Aunque lleva ya varios años, es una programación que, que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de poder desarrollar. Y entonces vamos a hacer una pequeña introducción explicando los principales aspectos a considerar. En primer lugar, es un framework que surgió hace unos años por parte de Microsoft con la idea de ir mejorando y modernizando la forma de programar. Se realizó una versión modular del framework.NET en general para evitar tener que utilizar grandes volúmenes de librerías para luego utilizar solo unas cuantas. Así realizamos una serie de módulos para usar únicamente aquellas que nos sirven para nuestro desarrollo concreto. La última versión es la que ha salido en noviembre de 2020, en la cual se le ha quitado la parte del nombre llamado Core para evitar confusión y unificación con otras nomenclaturas que tienen siempre esa palabra Core. Y además porque a partir de ahora va a ser un único framework y no como hasta ahora que había el NetCore en paralelo con el .NET Framework tradicional, ya que el .NET Framework tradicional ya no va a evolucionar más, aunque se mantengan servicios de mantenimiento para lo existente, pero a partir de ahora la filosofía de NetCore es la que se va a aplicar a todas las aplicaciones de Microsoft. Las primeras características principales del NetCore son que es un open source, es decir, es un código abierto, es multiplataforma, se puede ejecutar en cualquier sistema operativo como Windows Server, Mac o Linux. Es modular, como hemos dicho anteriormente. Muchas operaciones, por ejemplo, en Entity Framework Core, se utilizan a partir de la línea de comandos. Se puede distribuir de distintas maneras. El rendimiento es muy alto, que es quizás una de las mayores ventajas del NetCore junto al aspecto multiplataforma. Se ha mejorado muchísimo el rendimiento del framework que se utiliza en estas librerías. Y luego aparte permite elegir un editor distinto al tradicional Visual Studio y se puede utilizar en otras herramientas de edición. Luego el roadmap o planificación general de Microsoft a nivel de frameworks es enfocado ya directamente a NetCore. En julio del 2019 salió el primer core realmente estable y que fue con un funcionamiento muy correcto, que sería el NetCore 3.0. Luego en el noviembre del 2019 apareció el NetCore 3.1 y por último en noviembre del 2020 ha salido el Net 5.0. En los años siguientes, cada noviembre irá saliendo un framework nuevo. Así que el año que viene, este año en el que estamos, sería el Net 6.0 que saldría en noviembre del 2021. Por tanto, ya descartamos la evolución del Net Framework tradicional y ya el tipo de programación será igual en todos tipos de aplicaciones. ¿Qué nos encontramos principalmente de nuevas en una aplicación de Core? Pues varios aspectos. Uno son los archivos de configuración que ya no son el webconfig tradicional o EAP-config tradicional, sino un archivo tipo JSON para que sea válido para las distintas plataformas, en el cual tiene la misma funcionalidad que los archivos de configuración, pero está escrito en JSON para ser entendible. Y luego, aunque en algunas aplicaciones sí se utilizaba el Startup, hasta ahora en NetCore aparece con una herramienta básica en la cual nos sirve para definir toda la gestión de objetos que va a haber en la aplicación. Esta clase es la que se ejecuta al iniciar la sesión de la aplicación y a partir de ahí se definirán distintos aspectos.
Luego tenemos carpetas de root en la cual tenemos todos objetos tales como hashes de estilo, archivos JavaScript, imágenes, vídeos, plantillas de impresos de Report o lo que necesitemos a nivel de utilización de objetos de la aplicación. Y luego algo que ya se utilizaba en aplicaciones modernas de framework.net, pero que también se utiliza en Necore, son las áreas para modularizar las funcionalidades de la aplicación. Si elegimos en la aplicación el aplicar el elemento genérico identity, pues él directamente, el Visual Studio, te lo instala en las áreas como un área específica para la gestión de identidades, es decir, para la gestión de autorización y autentificación de usuarios, donde te incluirá tanto contexto y entidades utilizadas para para la persistencia en base de datos, como las páginas que puedas utilizar en la aplicación. En caso de Web API, pues no hay páginas de utilización y solo utilizaríamos la parte de contexto de datos. Tenemos en las clases Startup tres partes principales, un constructor del Startup en el cual se incluye la configuración general de todos los servicios del contenedor, un método de configure service donde definimos los distintos servicios, los distintos objetos a utilizar en el contenedor de inyección y luego también la gestión del log y de hosteo de la aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizamos la definición de contextos y de clases, en la cual podemos ver cómo definimos la base de datos tanto de la gestión de autorización como la base de datos genérica de otros datos de la aplicación, así como la inyección de dependencias para la definición del ciclo de vida de los distintos elementos o clases que se utilicen en la aplicación. Luego hay otro método en el cual se pueden definir distintos aspectos como eh, la actualización del esquema de base de datos a través de elementos de Entity Framework Core para hacer migración, así como la definición del fichero de log que podamos crear, como también otros aspectos como la gestión de los errores, el uso de autentificación y autorización, el uso de ficheros estáticos, el uso de distintas rutas y distintos aspectos. Y en caso de, por ejemplo, de páginas Razor, pues el uso de puntos de páginas Razor. En Netcore se utiliza una librería específica para Entity Framework, para la ORM de base de datos, en la cual se utiliza nuevamente la metodología de desarrollo Codefirst, en la cual podemos utilizar distintos cambios de las clases lógicas que hagamos en la aplicación y aplicarlas en la base de datos física real. Lo que hemos dicho antes que utilizábamos en parte del startup. Aquí veis un ejemplo cómo aplicamos cualquier cambio en el contexto del modelo de datos que tenemos en la aplicación, le aplicamos directamente con el método migrate cualquier cambio que haga respecto a la base de datos física. De esta manera nos evitamos también mucho gestiones de script innecesarios, construcciones manuales de script para actualizar bases de datos y lo hace de forma automática. Luego, a continuación, os voy a exponer un poquito lo que es la inyección de dependencias. Aquí nos vamos a meter un poco en varios tipos de aplicaciones. Primero vamos a ver en una web API, es decir, una aplicación en la cual se utiliza rutas para poder acceder a servicios y que actualmente se gestionan la mayoría de todos los servicios modernos de hoy en día a través de estas rutas y conseguimos
por medio de lenguajes serializados tipo JSON, poder comunicar ese servicio desde clientes JavaScript como desde cualquier clase de otros lenguajes, unificando formas fáciles de utilizar servicios web y que conseguiremos de esta manera evitar configuraciones de ningún tipo. De una forma sencilla, con API REST, aplicamos por medio de rutas, queries y contenido a través de forms, podemos enviar información de forma sencilla y rápida desde cualquier tipo de programación. Un aspecto que ganamos mucho y por el cual aprovecho este tipo de servicios sobre los VCF Service, en los cuales para poder gestionar todos los servicios había que tener la posibilidad de instanciar un servicio desde cualquier lado y se complicaba según de dónde quisieras hacerlo. Entonces, a través de la web API es mucho más sencillo utilizar servicios web y por eso están predominando sobre los VCF Service. Aparte que Microsoft va a dejar un poco de evolucionar el VCF Service y se centra en la web API, ya que hoy en día la mayoría de los servicios web, por ejemplo los de la nube, están todos hechos de esta manera. Aquí veis cómo está definido, como os he enseñado, el startup de la web API. Y tenemos aquí unas cosas concretas que también son hoy en día muy utilizadas y que sería conveniente utilizar habitualmente por medidas de seguridad, que es la librería JWT Token, el cual se puede añadir a través de los paquetes Nugget y que nos permite generar token de forma sencilla para ser utilizada por las aplicaciones sin necesidad de estar validando constantemente usuarios. Se vincula, aquí lo tengo yo vinculado a una herramienta de pruebas de web APIs, que es el Swagger, ¿vale? Que viene incorporado en Netcore en web API. Anteriormente tenías que incluir un nugget con respecto al Swagger, pero hoy en día ya lo tiene en las últimas versiones incluido. Y en el cual vinculas a la pantalla de pruebas, que es el Swagger, que luego os enseñaré cómo es, le vinculas el token a utilizar, la librería de token. Nosotros tenemos aquí la vinculación del JWT al editor de pruebas y tengo un servicio que me gestiona este token. ¿Cómo funcionaría? Pues eso lo podemos ver fácilmente. Lo podemos ver fácilmente en un ejemplo de prueba. ¿Vale? Aquí, como veis, tengo configurado el Swagger, que se puede, si queremos que solo se haga a nivel de debug, se metería dentro de este if. Y si queremos que se aplique siempre, como es el caso, lo aplicaríamos aquí. Aquí tenéis el ejemplo, esta sería la pantalla de Swagger que te permite extender y tendría aquí una serie de métodos. ¿Qué ocurre? Que estos métodos, si yo no tengo permisos, si no tengo permisos, me dirá que no está autorizado. Aquí estoy gestionando que tengo que pedir un token y tenerme logado para poder acceder a este método, que se hace con el autorice tradicional de todas las aplicaciones web. Y entonces para ello
tendremos que meternos en el login para que me dé un token con esa librería que os he comentado de JVD Peter. Me entrega un token que es el que luego utilizaré yo para acceder a los distintos métodos. Para eso, Swagger me permite que lo que he definido dentro de Startup, incluir este token, ya lo he incluido, y ahora al realizar la ejecución, ahora sí me ha permitido ejecutar el método porque ha pasado el token y he realizado todo el proceso de servicio que he solicitado. En este caso es un ejemplo de una validación de un documento nacional de identidad. ¿De acuerdo? Esta herramienta es muy útil para poder hacer pruebas sin necesidad de tener que utilizar otras herramientas que hasta ahora se utilizaban como el Postman. De esta manera no tenemos necesidad de utilizar el Postman y que podemos utilizar de forma sencilla para hacer pruebas de cómo funciona nuestro servicio web API. ¿Vale? Como veis va siempre por ruta y como veis llamamos a un servicio por una ruta URL, le pasamos el token para autorizarnos, ¿de acuerdo? Y le pasamos los ficheros dentro del form. De esta manera viaja de forma segura la información y aparte se ejecuta de forma rápida y desde cualquier entorno que le metamos, por ejemplo, 2 archivos en bytes que queramos validar. Como veis, de forma sencilla hemos gestionado la seguridad y el entorno de pruebas del servicio. Y aparte, con la inyección de dependencias, a través del constructor, todos los elementos que queramos traernos, los traemos. En este caso, el log, el gestor de log y el proveedor de servicios en general, el cual se vincula a nuestros elementos definidos de forma privada en nuestro controller y con el proveedor de servicios accedemos a todas las clases y las hacemos referencia. De tal manera que se comportarán según tengamos definidos en el startup aquí. Aquí tendremos definido una clase que se comportará realizando instancias cada vez que le hagamos referencia y aquí será siempre una única instancia en toda la ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, si veis aquí, tenemos el singleton, instancia única, y luego tenemos el transient, en el cual se instancia cada vez que hacemos referencia, y por último estaría el scope, que sería una instancia por cada request que hagamos. Sería una cosa intermedia, ni es para toda la ejecución completa, pero no hace una instancia cada vez que hacemos referencia a él, sino hace una instancia únicamente en cada request. Este comportamiento de los servicios ASP.NET Core sería igual en cualquier tipo de aplicación, nada más que se configuraría y se definiría un poco diferente. Aquí os he puesto ejemplos en el cual, por ejemplo, un servicio Azure Function, microservicios de Azure, la forma de realizarlo sería muy semejante, creando una clase Startup, pero hay un paquete especial de función Startup que aparece a través del paquete que os menciono aquí de Microsoft Azure Function Extension, donde podemos
trabajar con la inyección de dependencias también en una función, aunque tiene menos sentido, porque al ser un microservicio normalmente no trabajamos con muchas referencias a una misma clase. Pero en este caso se puede trabajar igualmente. Y luego, aparte, yo, por ejemplo, utilizo un paquete Nugget Serilog para gestionar los logs de estos servicios función, ¿vale? Que sería la gestión de log que os he comentado también en WebAPI, que lo guardo en un fichero. Luego tenemos que en las aplicaciones Windows Presentation Foundation se registran clases en un método de la clase app.xaml.cs. Ahí sobreescribimos el método en Startup y sobre él escribimos las distintas clases y definiciones de todo, igual que hacíamos en el anterior. Lo que ocurre es que la forma de utilizarlo es diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos definido en el app CS, en la clase app, tenemos definidos los distintos servicios, los distintos logs que vamos a utilizar y también hacemos mención a cada objeto que hemos definido. La definición es igual en todos los lados, en cualquier tipo de aplicación, pero el uso es diferente. Aquí, por ejemplo, siempre tendremos que hacer mención al servicio que queremos instanciar o no, o hacer referencia a él, a la clase esa, de esta manera. Con app service provider.getService le pones el tipo y lo cambiar el tipo para lo que entienda. Y ya tendremos la referencia hecha a esa clase. Y luego en aplicaciones móviles es un poco diferente, aunque luego en realidad la filosofía es la misma. También tenemos una app CS donde definimos la inyección de dependencia, pero de una forma distinta. Hay una librería que se llama Dependent Service, donde registramos de forma tradicional las clases. Y luego hay una clase genérica para todos los ViewModel, de la cual heredan todos los ViewModel, donde se gestionan las notificaciones de los cambios de las properties de la clase y también se puede definir el comportamiento de cada una de las clases que vamos a utilizar, haciéndolas públicas y haciendo una dependencia de dos tipos, que son equivalentes al singleton y al transient de las otras aplicaciones, que son global instance, que sería el equivalente al singleton, y el new instance, que sería el equivalente al transient. Por tanto, podemos hacer la misma filosofía de una forma muy semejante en las aplicaciones de tipo móvil. Luego yo simplemente, como tendría en la base model de la cual tengo el modelo heredando, ¿de acuerdo? Tengo ya definida mi variable e instanciada que simplemente ya hago uso de ella sin necesidad de preocuparme de instancias de ningún tipo. Y su comportamiento lo regiré siempre por aquí. Aquí os vengo a explicar lo que os he dicho antes del tema de la seguridad, generación de tokens y el uso de Swagger para pruebas que os he enseñado antes. Y por último, enseñaros un poco directamente el archivo appsetting.json, que tiene un formato JSON, que hay unos tipos de nombres principales que se suelen utilizar, que son appsetting para las propiedades generales, y luego las conexiones con las bases de datos, que las tendríamos definidas aquí si tuviéramos varias, y luego haríamos mención a ellas dentro del startup, y luego distintos tipos de gestión de log y luego distintos tipos de propiedades. Aquí tenéis una página donde yo normalmente es una página web mía donde yo cuelgo algún vídeo que tengo, pues acaso queréis volver a ver este vídeo u otros que tenga yo hechos. Y nada, con esto creo que he hecho un resumen sencillo, he intentado no ser muy extenso.
Y creo que he conseguido un resumen para que entendáis un poco el comportamiento especial de la programación de Core. Pues con todo esto solo me queda agradeceros la atención y espero que os haya gustado. Muchas gracias.